pantalla. Muy bien. ¿Pueden ver? ¿Se puede ver la pantalla? Me responden por el chat, por favor, si es que se puede ver la pantalla para comenzar. ¿Sí? ¿Se aprecia la pantalla? Perfecto. Vamos a comenzar. Muy bien. Ya me presentaron, entonces vamos a continuar. Muy bien. La clase de hoy es sobre la clasificación de los productos farmacéuticos. Para ello, tenemos que comenzar preguntándonos qué es un producto farmacéutico. Tengamos en cuenta que se conoce como producto farmacéutico a un preparado de composición conocida, rotulado y envasado uniformemente, que va a ser destinado a la prevención, diagnóstico y tratamiento de una enfermedad, a la conservación, recuperación y la rehabilitación de la salud. Estos fármacos tienen una clasificación dependiendo para qué enfermedades se utilizan. Muy bien, aquí una breve historia sobre los medicamentos. La farmacología como ciencia empírica se inicia cuando en la antigüedad se empleó por primera vez una planta para tratar una dolencia. Dicha práctica se realizaba en todas las culturas de la antigüedad. En el año 3000 a.C., los babilones fueron los primeros en registrar en sus tablones de arcillas las primeras recetas. Hipócrates describe que el organismo estaba justamente descrito por 4 humores: la sangre, la flema, la bilis negra y la bilis amarilla. Él fue el primero en citar a los fármacos. Estos fármacos eran la escila, el opio, la genciana, el beleño, el azufre y el arsénico. Por lo cual, a Hipócrates se le denomina el padre de la medicina. Aquí tenemos a Hipócrates, como les decía, es el padre de la medicina, que vivió en los años 460 al 307 a.C. Muy bien, entonces, según la clasificación, vamos a tener que los productos farmacéuticos para fines de registro sanitario están comprendidos por medicamentos, productos biológicos, productos médicos, productos dietéticos edulcorantes y medicamentos herbarios. Bien, ¿cuáles son los productos farmacéuticos? En esta denominación entran los medicamentos y los cosméticos. Ambos constituyen categorías muy amplias en las que podemos encontrar diversos artículos. Sin embargo, todas sus variantes forman parte de los productos que se pueden encontrar en un establecimiento farmacéutico. Ahora, el concepto de medicamentos. ¿Qué son? En esta categoría entra toda la sustancia medicinal que cumpla determinadas funciones. Estas pueden ser prevenir, tratar, diagnosticar, aliviar, paliar o curar enfermedades. Para ello, afectan a las funciones corporales o al estado mental. Teniendo en consideración que dichos productos farmacéuticos podemos clasificarlos en medicamentos con prescripción y sin prescripción médica. En la clase anterior justamente hablábamos de ello, ¿no? Que hay medicamentos que podemos comprar sin prescripción y otros tantos con prescripción. Como les mencioné en la clase anterior, en el Perú todavía se puede comprar medicamentos sin prescripción médica, pero en otros países como Chile es mucho más restringido. No te venden antiinflamatorios sin receta médica, mucho menos pensar en antibióticos, siempre con prescripción médica. Muy bien, en esta clasificación vamos a comenzar con los antipiréticos. Muy bien. ¿Ustedes saben cuándo se usan los antipiréticos? Estos medicamentos normalmente están indicados en caso de fiebre. Y la fiebre es una elevación de la temperatura corporal que va a ocurrir como consecuencia o por la presencia de sustancias denominadas patógenos en el organismo. Tengamos en cuenta que la fiebre no es una enfermedad propiamente dicha. Fiebre es un signo. Quiere decir que las personas, los pacientes van a tener fiebre
como una reacción. El organismo está reaccionando ante un agente patógeno, puede ser una infección, ¿no? Es lo más probable. Entonces, ¿cuál es la función de la fiebre? La fiebre lo que hace es elevar la temperatura corporal, consiste en ello, ¿no? Eleva la temperatura corporal para de esta manera, con este aumento de la temperatura corporal, tratar de eliminar a los microorganismos patógenos. Entonces, en este caso, tenemos que tener en cuenta que los antipiréticos se usan de primera instancia cuando el paciente tiene de 36,5, que es la temperatura habitual, hasta 38. La febrícula va a ser menguada por el paracetamol o su nombre genérico, que es el acetaminofén de 500 miligramos. En otros países se le conoce como Tylenol. Ya después de 38,5 a 40, ya los antipiréticos a elección son distintos. Ya tenemos la antalgina y también la novalgina, ¿no? Entonces, tengamos en cuenta que la administración de antipiréticos es según la medición de la temperatura. Muy bien. Aquí tenemos, como le mencionaba, el fármaco y dosis. Este cuadro es muy importante. El paracetamol es un analgésico y es un antipirético. Se va a recetar vía oral de 10 a 15 miligramos por cada kilo, de cada 4 a 6 horas. En las consideraciones y efectos secundarios, normalmente no tiene un efecto antiinflamatorio ni antiagregante plaquetario. No produce úlceras intestinales ni erosiones. Siempre va a tener un riesgo de hepatotoxicidad, ¿no? Como les mencionaba en la clase anterior, hay medicamentos que se excretan por los riñones o por vía respiratoria. En este caso es por vía renal. Este medicamento es muy seguro a dosis terapéuticas, por lo que es un analgésico antipirético más empleado a nivel mundial. Normalmente se va a administrar por vía oral, ¿no? Luego tenemos el ibuprofeno, que en vía oral se va a recetar de 5 a 10 miligramos por cada kilogramo de peso. Por ejemplo, aquí en el Perú ya se vende el ibuprofeno de 400 miligramos, ¿no? Esa es la dosis a elección. Este medicamento es un derivado del ácido propiónico, que es un inhibidor no selectivo de la ciclooxigenasa. Entonces, inhibe la adherencia y agregación de neutrófilos. A dosis alta disminuye la producción de citocinas y la liberación de enzimas lisosomales. Este ibuprofeno es analgésico, es antiinflamatorio y también es antipirético. Este medicamento es antiagregante plaquetario. Y tengamos en cuenta que cuando el paciente toma ibuprofeno, normalmente manifiesta que tiene un dolor en el estómago, dolor o ardor en el estómago. Ese es un signo característico del ibuprofeno. ¿Por qué? Porque su efecto secundario es que produce riesgo de úlcera péptica y también riesgo de nefrotoxicidad. Entonces, si hay un riesgo de nefrotoxicidad, quiere decir que este ibuprofeno se va a eliminar también por vía renal. Ahora tenemos el ácido acetil salicílico, que es la aspirina. En vía oral se va a recetar, se va a prescribir de 10 a 15 miligramos cada kilogramo de peso. Y normalmente su administración es de cada 4 a 6 horas. Esta aspirina es analgésico, antiinflamatorio y antipirético. Tengamos en cuenta que tiene un efecto antiagregante plaquetario prolongado. A diferencia del ibuprofeno, el ácido acetil salicílico es un anticoagulante y su efecto es de 6 a 7 días. Es por eso cuando una persona va a tener una intervención quirúrgica, siempre se le va a pedir que deje de tomar la aspirina por 10 días como precaución, ya que su efecto habitual es de 6 a 7 días. Pero como medida de precaución se le pide a los pacientes que ya no tomen la aspirina por 10 días antes de su tratamiento. De lo contrario, el paciente tendría hemorragia o también si es que se le hace una intervención quirúrgica tendría zonas de demasiadas edematizaciones y demasiados moretones, ¿no? Ahora tenemos el diclofenaco.
Su vía de administración más común es vía oral de 0,5 a 1,5 miligramos por kilogramo de peso. Su administración es cada 8 horas. Este medicamento es analgésico, antiinflamatorio, también es antipirético, porque estamos en este grupo, en esta clasificación. Va a producir un riesgo de sangrado gástrico y tiene un efecto espasmolítico. Ahora tenemos el naproxeno, que su nombre comercial es el Apronax. Aquí en el Perú viene de 550 miligramos. Es un analgésico, antiinflamatorio y antipirético. Lo que va a producir como efecto colateral es el riesgo de úlcera péptica, perforación o hemorragia gastrointestinal, dolor epigástrico, cefaleas, náuseas, vómitos, diarreas, constipación, dispepsia, dolor abdominal, melena, entre otros problemas gástricos. Entonces, tengamos por favor en consideración que estos medicamentos como el ibuprofeno y el naproxeno normalmente producen dolor de estómago. Muy bien, ahora tenemos los diuréticos. ¿Qué es un medicamento diurético? Estos medicamentos ayudan a reducir la acumulación de líquido en el cuerpo. La mayoría de los diuréticos ayudan a los riñones a eliminar sal y agua a través de la orina. Esto reduce la cantidad de líquido que fluye por las venas y las arterias y vamos a tener como resultado la presión arterial baja. Muy bien, el más común que se receta aquí en el Perú es la furosemida, pero también hay otros medicamentos como la tiacida, los diuréticos de Lassa y los ahorradores de potasio, ¿no? Hay pacientes que sienten que los pies los tienen hinchados, ¿no? Y se denomina que es por retención de líquido. Usualmente, esto ocurre en los pacientes hipertensos. Esta acumulación de líquido, como les reitero, sucede en los pacientes hipertensos. Entonces, los medicamentos antihipertensivos también tienen un efecto diurético para que los ayude a eliminar estos líquidos. Entonces, ¿cuándo se usan los diuréticos? Se recomienda siempre utilizarlo para bajar la presión arterial y también para eliminar, como le digo, esa zona edematizada, esa zona hinchada, ¿no? Tiene también algunos efectos secundarios. El principal va a ser que el paciente tiene que orinar con más frecuencia, porque lo que queremos es eliminar sales y líquidos. Puede ser que cuando se haga un examen de orina haya muy poco sodio y muy poco potasio en la sangre. Eso también es un efecto colateral. También hay algunos pacientes que refieren que los diuréticos, al eliminar tantos líquidos y tantas sales, le puede producir mareos, dolores de cabeza, por supuesto deshidratación, calambres musculares porque se elimina el potasio, ¿no? Y algunos que ya toman en un tiempo muy prolongado, le puede producir artritis. Muy bien, ahora tenemos los antidiarreicos. Muy bien. ¿Qué son los antidiarreicos? Son medicamentos que se van a recetar cuando el paciente tiene una diarrea prolongada, cuando va muchas veces al baño. Eso en terminología médica se conoce como cámaras. Cuando una persona está mal con el estómago y acude al hospital, el médico no le pregunta cuántas veces ha ido al baño, le pregunta cuántas cámaras ha tenido. Ese es el término correcto. Entonces, cada vez que el paciente va a hacer una deposición, se denomina cámara. Entonces, el médico le va a preguntar cuántas veces ha ido, ¿no? ¿Cuántas veces ha ido al baño? Entonces, usted le va a decir, ha ido 10 veces. Entonces, el médico va a anotar en la historia clínica que ha habido 10 cámaras, ¿no? Entonces, la diarrea hay que tener en cuenta que va a producir deshidratación, va a producir mareos, y cuando el paciente tiene una diarrea prolongada, se puede marear, se puede caer y se va a golpear la cabeza. Entonces, siempre tengamos en cuenta a los medicamentos antidiarreicos, ¿no? Entonces, estos fármacos son potenciadores de la absorción intestinal
van a favorecer a los procesos de absorción, ayudando a reponer las sustancias y fluidos que se pierden en el exceso durante estas excesivas deposiciones, ¿no? Entonces, cuando hay diarrea es porque hay demasiado movimiento peristáltico. Nosotros sabemos que el movimiento peristáltico es el movimiento de los intestinos. Entonces, a mayor movimiento peristáltico, va a haber mucha mayor cantidad de veces que el paciente va a ir al baño, mucha mayor excreción. Tenemos también antidiarreicos que son inhibidores de la motilidad gastrointestinal. Y estos medicamentos van a actuar localmente en las paredes del intestino, reduciendo la movilidad, justamente lo que les indico, ¿no? Estos medicamentos van a hacer que se disminuya el movimiento peristáltico. Muy bien. Ahora, por el contrario, tenemos los laxantes, ¿no? El que más se vende en el Perú es el polietilenglicol. Entonces, ¿para qué se utilizan? Los laxantes mayormente son utilizados para tratar el estreñimiento y sus síntomas en aquellas personas que necesitan hacer mucho esfuerzo en las evacuaciones. Algunos laxantes además se utilizan para evacuar el colon en algunas examinaciones rectales e intestinales. Entonces, cuando el paciente tiene problemas para ir al baño con frecuencia, se le va a recetar laxante, sea farmacológico o sea natural, porque también hay laxantes naturales, ¿no? Y hay en diversas presentaciones. Puede ser en cápsulas, en pastillas, en solución líquida, en jarabe. Y suelen tomarse antes de ir a dormir porque su efecto tarda aproximadamente entre 4 a 6 horas. Pero también tenemos que tener en cuenta que no se puede usar de manera indiscriminada los laxantes porque el paciente va a perder minerales, se va a deshidratar y no es bueno tampoco tomar laxantes tan seguido, ¿no? Muy bien. Y siempre los laxantes se deben tomar en un vaso lleno de agua, ¿no? Es la manera correcta de tomarlos. Ahora tenemos los antiácidos. Muy bien. Sí los deben conocer ampliamente los antiácidos. ¿Qué son? Estos antiácidos son sustancias que tienen la capacidad de neutralizar o bloquear los ácidos producidos por las células del estómago. Entonces, esto quiere decir que van a ayudar a tratar o a disminuir la acidez estomacal. Estos medicamentos se les conoce como buffer, tampón, que van a regular el potencial hidrogenión. Quiere decir que van a tratar de regular el pH del estómago para que el paciente ya no tenga demasiada acidez, demasiado malestar, pesadez, flatulencia, ¿no? Estos medicamentos, estos antiácidos, generalmente están compuestos por sustancias alcalinas o básicas, que estos productos lo que van a hacer justamente es lo que les mencionaba hace un momento, regular el potencial hidrogenión, ¿no? Estos medicamentos son, por ejemplo, el bicarbonato de sodio, el carbonato de calcio, el hidróxido de aluminio y el hidróxido de magnesio, ¿no? En las presentaciones más comunes tenemos la milanta, el bismutol o el peptobismol. Estas sustancias normalmente van a actuar disminuyendo la producción del ácido del estómago, ¿no? Entonces, de esta manera, las personas van a sentir alivio. Pero nos hemos preguntado por qué se produce esa acidez estomacal. Tengamos en cuenta que nuestro estómago produce de manera natural una sustancia llamada ácido clorhídrico. Este ácido clorhídrico contribuye en la digestión de los alimentos, pero también es altamente corrosivo, ¿no? Entonces, para que este ácido clorhídrico no corroa al estómago, existe la mucosidad gástrica. Y cuando disminuye la mucosidad gástrica, aumenta el pH ácido en el estómago. Es por ello que tenemos esa acidez, ¿no? Como les menciono, esta mucosa gástrica es una barrera de defensa que cubre las paredes del estómago para que este ácido clorhídrico no produzca laceraciones, no produzca úlceras. Entonces, cuando el paciente o la persona tiene dolor de estómago, es porque el pH ácido está siendo mucho más elevado y necesita una sustancia que lo pueda regular, ¿no? Necesita, pues, tomar milanta, tomar el peptobismol, el bismutol o el acidor. Y cuando se toma este medicamento, inmediatamente se siente el alivio, ¿no? Porque actúa como un regulador de pH instantáneo.
Eso es la acción que tiene el antiácido, ¿no? Porque si entramos a temas, a un punto de vista médico, lo que hace también es inhibir la bomba de protones, ¿no? Estos medicamentos también son indicados para el reflujo gástrico. Hay muchas personas que cuando comen dicen que sienten un ardor en el esófago, ¿no? Entonces, este tipo de antiácidos los ayuda muchísimo para este tipo de molestias. Muy bien. Entonces, ahora tenemos los antiéticos. ¿Tienen alguna pregunta hasta el momento? A ver, voy a revisar el chat. A ver si tienen alguna pregunta hasta el momento. Si tienen alguna pregunta, pueden escribirla en el chat antes de continuar. Dulce López pregunta, ¿el laxante es bueno para niños? En realidad no, salvo que tenga una constipación y no pueda ir al baño durante varios días. Lo mejor es primero tomar de manera natural, ¿no? Por ejemplo, un laxante natural es el higo. Luis Meneses nos dice, la primera parte se refiere a los AINES. Hemos tocado los AINES, pero desde un punto de vista antipirético, ¿no? Y de los antipiréticos tenemos el naproxeno y el ibuprofeno, que son AINES, pero también tienen acción antipirética. A ver, Juliana nos pregunta, profe, ¿qué es el pH? El pH es el potencial hidrogenión. Este potencial hidrogenión es una escala que nos va a indicar cuál es el nivel de acidez, ya sea del estómago, también el pH de la saliva. Todo el organismo se mide por el pH. Si es un pH muy ácido, si es un pH neutro, si es un pH muy alcalino. El efecto secundario, a ver, Jacqueline Liz nos dice, el efecto secundario del uso constante del antiácido, ¿cuál sería? El organismo se va a acostumbrar, supongamos que la persona después de comer tome siempre un antiácido, entonces el organismo se va a acostumbrar a que después de una comida ingrese un antiácido, entonces sus reguladores en la bomba de protones o su potencial hidrogenión va a disminuir. Entonces cuando no tome este tipo de antiácido va a sentir un quemazón terrible, ¿no? Entonces, tengamos en cuenta que solamente se debe tomar el antiácido cuando tiene esa acidez, esa pesadez. No se debe tomar todo el tiempo. A ver. A ver, Patti Silva nos dice, ¿la sal de Andrews qué sería? La sal de Andrews se le conoce como buffer, que es un regulador del potencial hidrogenión instantáneo. La sal de Andrews lo que contiene es una alta alcalinidad. Entonces, cuando sientes esa acidez, tomas la sal de Andrews y al tener esta alta alcalinidad, va a regular el pH, ¿no? Ya va a hacer que el medio del estómago y la zona donde esté el ácido clorhídrico ya no se encuentre tan ácido y no vaya corroyendo la mucosa gástrica, porque si se corroe demasiado, el paciente tiene gastritis. Y si aumenta aún más esta corrosión, el paciente va a presentar úlcera. A ver, Janet pregunta, ¿por qué un bebé le da fiebre después de la vacuna? No solo a un bebé, también al adulto le da fiebre. Tengamos en cuenta que en la vacuna normalmente se va a introducir un patógeno menguado. Entonces, este patógeno va a ingresar a nuestro cuerpo y la finalidad es que nuestro organismo, nuestra célula de defensa lo identifique. Entonces, lo identifican y van a fagocitarlo, ¿no? Y en este proceso es natural que el organismo, como dije al inicio, al identificar un agente patógeno eleva la temperatura como mecanismo natural para tratar de disminuir su replicación, para tratar de eliminar este patógeno. Entonces, por eso, sea un bebé o un adulto, siempre después de una vacuna da fiebre. A ver, el magnesio ayuda como laxante, pero a veces ayuda a dormir en las noches. En realidad el magnesio lo que ayuda bastante es a descansar. Esta es una vitamina que el organismo no produce. El organismo necesita magnesio. Es por eso que es bastante importante que puedan tomar
el Magnesol, el Magnepower, ¿no? Para poder dormir mejor, relaja bastante, tiene efectos ansiolíticos también. Maferwaita, la dosis de loperamida. Bien, la loperamida, como mostré en la diapositiva, es de 25 miligramos. ¿Alguna otra pregunta? Vamos a ver por aquí, si es que han hecho alguna otra pregunta. Bien, entonces si no hay más preguntas, vamos a continuar. Luis Meneses dice, no confundan el hidróxido de magnesio con el magnesol. Claro, son cosas diferentes, ¿no? El hidróxido de magnesio es un antiácido y el magnesol es la vitamina, ¿no? Son cosas diferentes, por supuesto. A ver, Valentina nos dice, la enterogermina ayuda como un antidiarreico. La enterogermina tiene otra acción. A ver, tengamos en cuenta que la enterogermina, si ustedes leen en las indicaciones, son bacterias. Cuando hay diarrea es porque ha habido una agresión al estómago. Entonces, las bacterias naturales que tenemos para degradar los alimentos, que son parte natural de la digestión, se han eliminado. Entonces, cuando una persona come, está con diarrea, come algo, de nuevo va al baño, ¿no? Entonces, ¿qué nos falta? Le falta una flora bacteriana, ¿no es cierto? Entonces, en ese caso, se receta la enterogermina. Hay algunas que en cada tubito de la enterogermina vienen aproximadamente 20.000 bacterias. Entonces, eso va a ayudar a restablecer esta flora intestinal, ¿no es cierto? Entonces, hay en la enterogermina hay diversas presentaciones, pero normalmente tienen entre 20 a 30.000 bacterias en cada frasquito. Y eso nos va a ayudar, pues, a restablecer, ¿no?, la flora habitual del estómago. Patricia pregunta, ¿la enterogermina ayuda a recubrir el estómago? No. Para esos casos, lo que se receta es el omeprazol 15 minutos antes del desayuno. Esa es la dosis habitual, lo mismo la ranitidina, el esomeprazol también. Entonces, la enterogermina no recubre el estómago. A ver, Violeta nos dice, la furazolidona actúa como antidiarreico. Se solía dar la furazolidona. Tiene todavía, en algunos establecimientos lo recetan, tiene sí efectos antidiarreicos bastante potentes. A ver, Luis Meneses, ¿sería después del tratamiento con antibióticos? ¿A qué te refieres, Luis? En el caso de una diarrea, porque no todas las diarreas necesitan antibióticos. Una cosa es un proceso diarreico por exceso de movimiento peristáltico, porque algo te cayó mal y algo ha producido que tengas demasiado movimiento intestinal. Y otra cosa es la infección. Cuando hay infección, siempre va acompañado de fiebre y de malestar general. Pero si solamente el paciente tiene diarrea y no tiene malestar general, no tiene dolor de cuerpo y no tiene fiebre, lo más probable es que no sea una infección. Yula Larcón nos dice, algo diferente al omeprazol porque no le ayuda. En este caso, hay medicamentos un poco más fuertes como el esomeprazol y el lansoprazol. Tienen el efecto un poco más potenciado, un poco más potente, ¿no? Si cabe el término. Esos son mucho mejores, pero también tiene que tener en cuenta que hay algo que está produciendo que tengas ese dolor. Normalmente sería algún tipo de comida que estás ingiriendo que tal vez es demasiado picante, demasiado ácido, ¿no? Tal vez estás tomando mucha gaseosa, estás masticando muy rápido o comes mucho tiempo fuera de casa. Entonces también tenemos que tener en cuenta que el medicamento no puede hacerlo todo. También depende de nuestro estilo de vida. A ver, el Bactrim se usa para diarrea. Sobre el Bactrim voy a hablar más adelante. Más adelante les voy a hablar, pero normalmente el Bactrim se utiliza para casos, tiene una función antidiarreica, pero no es propiamente dicho para ello, pero el Bactrim es sulfa. Entonces, esto se utiliza para casos parasitarios.
pero sí tiene un efecto antidiarreico, que no es lo natural, no es para lo que ha sido creado, pero sí funciona para la diarrea. A ver, Roxana Vitón nos dice, cuando hay fiebre y salen ronchas, ¿qué se puede hacer? En este caso, puede ser por una ingesta de algún alimento que le ha producido estas ronchas, es lo que entiendo, y la fiebre. Para este caso, tendría que tomar un antihistamínico porque si hay ronchas, es porque se ha liberado las histaminas, ¿no? La cascada de histamina. Entonces, tenemos que tomar un medicamento que bloquee esta cascada de histamina. Entonces sería un antihistamínico como la loratadina, cetiricina, desloratadina, clorfenamina. Y si hay fiebre, puede ser un paracetamol si es que no es muy elevada la fiebre. A ver, Janina pregunta, profesor, buenas noches, ¿cómo actúa la ranitidina y por qué en el Perú lo han retirado? Como expliqué en la clase anterior, los medicamentos se retiran del mercado porque se encuentra que hay efectos adversos y van a cambiar de generación, ¿no? Entonces, entre una generación y otra del medicamento, se tiene que hacer los ensayos clínicos para determinar que el efecto colateral sea menor que la generación anterior. Porque el uso prolongado de la ranitidina, el omeprazol, disminuye la cantidad de calcio en los huesos. Entonces, probablemente por este estudio de efectos adversos es que se ha retirado. A ver, Vicky Pérez nos dice, buenas noches, y la clorfenamina. Por supuesto, la clorfenamina es un antihistamínico, pero no tiene nada que ver con los antidiarreicos. Es un antihistamínico para bloquear, como le mencionaba, la cascada de histamina. A ver, Luis Menezes dice, me refería a que la enterogermina sería usada después de ser controlada la infección. No necesariamente. Mientras tienes el proceso infeccioso también puedes consumir la enterogermina, porque recordemos que la enterogermina lo que contiene son bacterias naturales que van a ayudar al estómago a poder restablecerse, a poder restablecer toda la flora bacteriana que necesita para poder funcionar correctamente. A ver, Jessica Zoila nos dice, la ranitidina tiene el mismo efecto que el omeprazol. Los efectos son parecidos. Los efectos son parecidos. La diferencia es que la ranitidina tiene un efecto cicatrizador de úlceras que el omeprazol no tiene. El omeprazol va a proteger el estómago, va a hacer que la cantidad de mucosa en el estómago se mantenga constante, pero no tiene un efecto cicatrizante como si tiene la ranitidina. A ver. Claudia Medina dice, doctor, con respecto a las ronchas que le sale cuando tiene fiebre, hay que ver si esa persona es alérgica al medicamento que le dieron. Por supuesto, las personas tienen que saber a qué son alérgicas. Y si no saben qué alergia tienen, pues sería importante que se hagan una prueba de alergia, ¿no? A ver, Jordi escribe, profesor, ¿podría ser posible que una persona sea alérgica a los laxantes? ¿Qué se haría en ese caso? Es poco habitual. Es poco habitual que sea alérgico a los laxantes. En ese caso, podría utilizar un laxante natural, ¿no? A ver, ¿qué más? ¿Qué más están preguntando? A ver, a ver, a ver. Melina Andrés dice, en caso de estreñimiento después de un tratamiento antibiótico, ¿puede tomar prebióticos? Sí, sí, pero unos días después. Unos días después. No habría ningún problema. A ver. Francis Román pregunta, doctor, en caso de la hipersalivación sin estímulo aparente, ¿a qué se debe? Muy bien. La hipersalivación se conoce como cialorrea. Esta cialorrea puede ser de origen natural o de origen medicamentoso. A ver, tal vez Francia estás tomando algún medicamento y eso lo está produciendo. Y si no es así, esta cialorrea puede ser de origen natural. Sé que es incómodo la hipersalivación. Lo positivo es que las personas que tienen hipersalivación tienen un índice reducido de caries porque la saliva tiene un efecto que es natural, es una limpieza natural de los dientes, ¿no?
Entonces, las personas que salivan menos tienen más índice de carie, y las que salivan más tienen menos índice de carie. Muy bien. A ver, vamos a continuar y luego sigo respondiendo las preguntas. A ver, muy bien. Entonces, estamos en los antieméticos. ¿Qué son estos medicamentos antieméticos? Normalmente se usan cuando hay náuseas, cuando hay mareos. Uno de ellos son la metroclopramida, eh, otro es el dimenidrato, que ya es mucho más fuerte, puede ser por vía oral o por vía endovenosa, que se conoce como Gravol. Tenemos la clasificación de los antieméticos. Tenemos primero los antihistamínicos, como la difendramina y el dimenidrato, que les acabo de decir, que el dimenidrato es el Gravol. Luego tenemos en el grupo de las fenotiacinas, como la clorpromacina. Tenemos también los esteroides como la dexametasona, los anticolinérgicos como la escapolamina. Los anticolinérgicos son los medicamentos que nos van a quitar los cólicos estomacales. Y las butirofenomas son el haloperidol y la domperidona. La domperidona actualmente ya no se usa demasiado, ¿no? Y su nombre comercial era el Donafan. Ya no se usa demasiado. Muy bien, entonces aquí tenemos los inhibidores de ácido. Y el más conocido es el omeprazol, como me preguntaban hace un momento. La presentación es de 20 miligramos. ¿Cuál es la función del omeprazol? Es un antiulceroso. Aquí vamos a tener que dividirlo en dos, ¿no? Porque una cosa es la gastritis, que la mayoría de personas suele tener gastritis, ¿no? Está muy presente. Puede ser debido al estrés, debido a que se come demasiado en la calle, la comida es muy procesada, ahora comemos menos verduras, ¿no? Entonces, la gastritis es la inflamación y la disminución de la mucosa gástrica. Pero de la gastritis, si esto no se trata, no, el paciente tiene que tomar sus medicamentos, hacerse una endoscopía. Ahora, si es que no se trata la gastritis, esto va a degenerar a una úlcera. ¿Qué es la úlcera? Es una solución de continuidad, ¿no? Esta solución de continuidad es como una pequeña perforación en el estómago, una laceración. Entonces, cuando hay úlcera, el paciente en la deposición va a encontrar un color oscuro y a esto se le conoce como melena, ¿no? Cuando en la deposición hay un color rojo claro, esto es producto de los hemorroides. Y cuando el color es cada vez más negro, se conoce como melena. Entonces quiere decir que el sangrado es de un tracto más alto, ¿no? Puede ser del intestino o lo más común es que el sangrado venga del estómago. Entonces este sangrado llega a las heces de color negro. Como les reitero, se conoce como melena. Entonces, los más comunes son el omeprazol, que es de venta libre sin receta, el esomeprazol, que es excelente el esomeprazol, ¿no? Tiene el efecto potenciado del omeprazol. Lo mismo, sin receta. Y el lansoprazol. Tanto el esomeprazol como el lansoprazol son medicamentos con una capacidad de acción superior al omeprazol, que es el genérico. Luego hay otros medicamentos que ya requieren receta, como el pantoprazol, el rabeprazol, ¿no? Esos ya necesitan receta médica. Y el Cegerid, que es el omeprazol con bicarbonato de sodio. Este producto lo puede encontrar sin receta. Es muy buen producto, va a inhibir el ácido como corresponde, ¿no? Muy bien. Ahora tenemos los expectorantes. ¿Para qué se usa el expectorante? Es cuando la persona tiene tos, pero tos con flema, ¿no? Entonces el expectorante lo que hace es actuar a nivel de los sacos alveolares para que esta flema pueda ser expectorada, para que pueda ser expulsada, ¿no? Y tenemos los antitusígenos. En el expectorante el más común es el moco salbón. Y el antitusígeno
el más común es el cefabroncol. ¿Cuándo se receta un antitusígeno? Cuando el paciente tiene una tos no productiva, quiere decir una tos seca. Y el expectorante, como les indicaba, es cuando el paciente tiene una tos con flema. Eso se conoce como tos productiva. Y el antitusígeno se usa en caso de tos no productiva. Como les reitero, tos seca. Muy bien. Entonces, aquí tenemos ahora los antihistamínicos. Como me preguntaban hace un momento sobre las ronchitas, ¿no? Y aquí, antes de que se me vaya la idea, el antitusígeno tenemos varios. Y aquí en el Perú venden medicamentos que son tanto para tos con flema como sin flema. Los podemos encontrar en presentaciones específicas, pero les voy a mencionar los más comunes, que son el Ambroxol, el Vilsolbón, los Sinfonatos, después tenemos, a ver si recuerdo, la Fluimucil, el Flutox también y el Motosol. Esos jarabes, todos los que les he mencionado son jarabes, nos van a ayudar mucho en la tos, tanto productiva como no productiva. Entonces, tos con flema y sin flema. Muy bien, entonces ahora tenemos los antihistamínicos. ¿Alguna vez ustedes han comido algo y después han sentido que les salen ronchitas, tanto en el brazo, en el pecho, en la cara, en el cuello, ¿no? Entonces, esto se produce por la liberación de la histamina en la sangre. Y esta histamina nos va a dar signos. El signo patognomónico de la liberación de la histamina son las ronchitas. Entonces, cuando estas ronchas están presentes, tenemos que atacar a la liberación de histamina. ¿Cómo? Con los famosos antihistamínicos. Un antihistamínico muy bueno es la loratadina, pero tiene un efecto secundario que es el sueño. Entonces, la loratadina de preferencia se debe tomar en la noche. La cetiricina y la levocetiricina se toma en el día. Y la clorfenamina también se recomienda tomarla en la noche, ¿no? También esta liberación de histamina se produce cuando nos pica algún mosquito. Cuando vamos al campo y hay mosquitos o alguna hormiga nos pica, entonces esa ronchita es por la liberación de histamina. Y nos van a salir más ronchitas diminutas, a veces no las vemos. Entonces, cuando pican los zancudos, ¿no? Y nos pica demasiado, sea en la pierna, en el brazo, va a ayudar muchísimo que tomen antihistamínicos como la loratadina. ¿Tienen alguna pregunta en este momento? A ver, vamos a revisar el chat. A ver, pueden hacer algunas preguntas. A ver. Jacqueline, hace un momento he hablado del esomeprazol, que tiene un efecto potenciado en comparación con el omeprazol. Luis Meneses dice inhibidores del ácido clorhídrico. No hay un inhibidor propiamente dicho, porque el ácido clorhídrico nosotros lo requerimos para para que los alimentos sean degradados. Entonces necesitamos el ácido clorhídrico, no se puede inhibir. Lo que se hace es regular la acidez del ácido clorhídrico, eso sí, ¿no? Con justamente los antiácidos. Profesor, una consulta. ¿El ¿Sí? dextromethorphan es igual o parecido con el ambroxol o no? El dextrometorfano sí, es excelente para la tos productiva. Eso estaban recetando mucho en la época del COVID. Es muy bueno el dextrometorfano. Es de los más usados aquí. O sea, se parece mucho al ambroxol. Sí, sí, es muy bueno. Incluso el dextrometorfano es utilizado de manera masiva aquí en el Perú, porque tiene muy buenos efectos. Vamos a ver. A ver, Marifer pregunta, ¿qué medicamento es bueno para un paciente que tiene diarrea todos los días, pero solo una vez va al baño? No, en este caso no es diarrea. La diarrea es cuando la persona va al baño
múltiples veces. A eso se le conoce como diarrea. A ver, me pregunta Sora si la loratadina se puede tomar cuando te pica la garganta. No, no es para eso. Si te pica la garganta, probablemente sea por algún tipo de inflamación. Para ello tienes que tomar un antiinflamatorio. Lo más recomendable es el Celecoxib de 200 miligramos. También tenemos el naproxeno de 550 miligramos o el ibuprofeno, teniendo en cuenta que de todos los mencionados, el que menos produce dolor de estómago es el Celecoxib de 200 miligramos. A ver, Jordan pregunta, ¿la loratadina es necesario tomar en las noches o cuando te aparecen las ronchas? No, solamente cuando tienes ronchas, cuando has comido algo que te ha caído un poquito mal y te han salido ronchas, también cuando te ha picado algún mosquito, pero no es necesario todas las noches, salvo que tengas rinitis alérgica, ¿no? Pero eso ya tiene que ser recetado por un otorrino. A ver, Gloria pone, cuando me pican los ojos, me recetó la loratadina, sí, porque probablemente esa picazón de ojos sea de origen alérgico. Y como le respondía a Jordi, la loratadina se tiene que usar cuando aparecen las ronchitas y también cuando hay picazón de ojos, pero en este caso el picazón de ojos viene porque es de origen alérgico, porque probablemente tengas rinitis alérgica. Sí, Marisela pregunta, ¿la desloratadina también es buena para la alergia en roncha del cuerpo? Por supuesto. Como les mencionaba, la loratadina, desloratadina, cetiricina, levocetiricina. Si vemos, los compuestos son compuestos antihistamínicos derivados de la clorfenamina, ¿no? Patricia dice que los medicamentos para la gastritis no le ha hecho efecto. Entonces, yo te recomiendo que te hagan una endoscopía para que puedan determinar qué es lo que te está produciendo las molestias. Podría ser que tengas inicios de úlcera, ¿no? Y ya el tratamiento tiene que ser un poquito más agresivo. Jessica, sí, la loratadina, como mencionaba, en el caso de picadura de zancudos, mosquitos, ayuda bastante para que ya no pique demasiado. Adelita, ¿loratadina es bueno para la gripe? No, la loratadina es bueno para la alergia. Cuando, por ejemplo, hemos leído un libro que ya tiene muchos años. Entonces, al abrirlo, hemos sentido ganas de estornudar. Cuando vamos a una casa, o en nuestra casa hay mucho polvo, hay mucha tierra, en esos casos, la loratadina sí. Pero no confundamos, esos estornudos no son por gripe, esos estornudos son por alergia. En el caso de gripe, ya se tiene que tomar otro tipo de medicamentos, ¿no? Tengamos en cuenta que la gripe es un proceso viral. El medicamento que se toma no es que te quita la gripe, simplemente te va a ocultar los síntomas, ¿no? Pero tu proceso viral de la gripe va a continuar de 7 a 10 días. A ver, vamos a ver. A ver, a ver, a ver. Melina pregunta, ¿qué caso se puede tomar pantoprazol? Normalmente cuando ya hay inicios de úlcera gástrica. Receta en algunos casos de gastritis agresiva y cuando hay inicios de úlcera gástrica. Gina pregunta, ¿el dextrometorfano también es indicado para niños? Hay una presentación pediátrica del dextrometorfano. A ver, a ver. Yurimar pregunta, buenas noches, profesor. Mi esposo estornuda y le baja un poco líquidos blancos. Lo más probable es que tenga rinitis alérgica. Sería interesante que pruebe con la loratadina o la desloratadina, incluso también la cetiricina. Recuerden que la loratadina y desloratadina, al igual que la clorfenamina, se toma en la noche. La que no produce sueño es la cetiricina. Vamos a ver. Jacqueline, sí, la loratadina también en caso de sinusitis, por supuesto, ¿no? A ver, Lili. El pediatra me mencionó que el dextromethorfano en niños, si se pasa la dosis, produce alteraciones.
Mire, tengamos en cuenta que en el caso de los niños, la dosis es por kilogramo de peso y según la estatura. Entonces la dosis tiene que ser exacta en los niños. No se le puede dar lo mismo que a un adulto o la misma cantidad que a un adulto. En el niño es por kilogramo de peso. Lo mismo le sucedería a un adulto si toma un medicamento en una dosis demasiado elevada. También va a sentir mareos, también va a sentir náuseas. Pero los niños son mucho más susceptibles. Entonces, por esa razón es que a los niños siempre se le tiene que recetar el medicamento basado en el kilogramo de peso. Vique Pérez dice, para la congestión nasal se puede tomar clorfenamina siempre y cuando sea de origen alérgico. A ver. Elisa Vázquez, loratadina 10 miligramos más dexametasona, ¿se puede usar para la gripe? No, estamos confundiendo un poquito. Como les reitero, la loratadina es para la alergia, para cuando la persona estornuda, pero con fines alérgicos. La dexametasona es un antiinflamatorio. Entonces, para la gripe, no. Para la gripe, lo recomendado es el Gripadin, el Gripacheg, el Nastiflu, que son medicamentos que nos van a ayudar a menguar los síntomas, ¿no? A ver, Elizabeth pregunta, doctor, buenas noches, la amoxicilina más ácido clavulánico de 500 miligramos, que la amoxicilina 125 es el ácido clavulánico, es bueno para la infección por bronquitis. Se suele recetar, ¿no? Pero tenemos, en estos casos, para recetar antibióticos, tenemos que ver esta infección a qué se debe, o sea, cuál es el origen de la infección, ¿no? Para poder recetar. Porque puede ser que sea de un uso muy prolongado, ¿no? Entonces, hay otros antibióticos que pueden surtir un mejor efecto en dosis más cortas. Doctor, buenas noches. ¿Sí? Yo soy la que Dígame. le he escrito, disculpa. Sí, yo soy la que le he escrito y la que le he hecho la pregunta, esa es la que resulta. El problema es de que yo tengo una tos, ya más o menos fuerte, casi como ya 3 meses aproximadamente. Pero ¿qué pasa? Que voy al doctor, voy a la posta o algo así, y justamente se me recetó con un Ya. ibuprofeno, más esa pastilla que le he mencionado, y no me calmó. Vuelta me he ido, y vuelta A ver, me recetó el inhalador con una claro, amoxicilina. Ah, el salbutamol. Con la amoxicilina, pero tampoco nada. Y no sé, o sea, trato de tomar todas las pastillas y no me hace nada. ¿Y cuál es lo que me recomendaría usted, por favor? le pregunto, ¿usted cuando ha tomado la amoxicilina y el ácido clavulánico, por cuánto tiempo lo ha tomado? El doctor que me dio por 5 días. Ya, y cumplió los 5 días tomándolo cada 8 horas. Sí. Ya, en ese caso, hay que verificar cuál es el origen. Su tos es con flema. Sí, el problema es de que ya hasta me han hecho para hacer el análisis del esputo. Claro, tiene que hacerlo. Sí, pero no hay nada, no me encuentro nada. Y Lo luego que me dijo, si en no tienes en nada de ese eso, caso, lo único que sería, me dijo, sí. puede ser bronquioespasma o asma, me dijo. Claro, ¿y cómo le va con el salbutamol? Con el salbutamol, sí, o sea, claro. Escuché una clase que también dijiste, donde que también eh, adecuarse, o sea, constantemente al salbutamol, como que no es bueno, ¿no? Pero claro, que yo lo veo como una droga prácticamente. Sí, se Recién vuelve, pero lo estoy es bueno el como salbutamol. Ahora, si es 10 días que con el salbutamol le pasa, entonces el origen no es infeccioso, el origen es inflamatorio. Entonces el antibiótico no le va a hacer ningún efecto. El origen es inflamatorio. Y el salbutamol es lo recomendado, ¿no? El salbutamol se toma en los periodos agudos y si eso va menguando, va calmando, ya le pueden recetar otro tipo de spray que no es tan adictivo, ¿no? Pero el salbutamol es el medicamento a elección, siempre. Muy bien.
Minerva pregunta, en caso de alergia por perros o gatos, ¿la loratadina es recomendable? Sí, por supuesto. Muy bien. Yula Larcón pregunta, proceso de TBC. En caso de TBC es otra cosa, ¿no? Ahí ya son medicamentos como la rifampicina, la isoniazida. Entonces, eso es otra cosa que más adelante en otra clase hablaremos, ¿no? Muy bien. Buenas noches, Entonces, vamos a continuar. ¿Sí? profesor. ¿Tienen alguna otra pregunta? Sí, profesor, buenas noches. Sí. Ya que están recibiendo consultas particulares, por favor que me den los minutos necesarios también para leerle los resultados de todos mis exámenes que me han hecho y no los entiendo. Mis análisis clínicos los voy a leer. O los podría mandar en todo caso para poder revisarlos, ¿no? Ya que ahora nos encontramos en la clase. Ah, eso mismo pensaba yo. Estamos en clase y creo que no puedo hacer eso, ¿no? Pero como estaba Claro. recibiendo consultas particulares, por eso quería leerle yo todos mis exámenes. Muy bien, entonces vamos a continuar con la clase, ¿no? Para que no se desvirtúe, que las preguntas sean en base a lo que estamos enseñando. Ah, ya, ¿Sí? profesor. Ya, muchas Muy gracias. bien. Hasta luego. Muy bien. Vamos a continuar. Muy bien, entonces tenemos los antihistamínicos de primera generación, como la clorfenamina, ¿no? La hidroxicina. Tenemos de segunda generación como la loratadina. La segunda generación es la que más se utiliza, como la loratadina, cetiricina, ¿no es cierto? Y después ya tenemos la de tercera generación, ya es una generación mejorada. Aquí tenemos la levocetiricina y la desloratadina. Estos medicamentos se usan mucho más en casos de rinitis alérgicas, pero ya en rinitis alérgicas crónicas. Y los analgésicos. El más común es el paracetamol, que puede ser el paracetamol, el panadol, que es el nombre comercial, igual que paracetamol, pero tengamos en cuenta que el nombre genérico y el nombre como corresponde es el acetaminofeno de 500 miligramos. Tenemos diversos tipos de analgésicos, ¿no? Pero el más común y el más vendido en el Perú es el paracetamol. Aquí tenemos la clasificación. Tenemos los que son narcóticos y los no narcóticos. Los narcóticos se deben usar bajo supervisión médica. Generalmente se utilizan en pacientes hospitalizados. Tenemos la morfina, la codeína, la hidrocodona, la hidromorfona, la metadona, el tramadol, el fentanilo, la oxicodona y la meperidina. Entonces, pero estos medicamentos tienen unos efectos secundarios muy marcados, ¿no? Alteran la percepción de los pacientes, causan una dependencia muy marcada, producen también estreñimiento y las dosis elevadas pueden provocar somnolencia. Su consumo excesivo puede causar desde depresiones respiratorias hasta el coma. Y hay medicamentos como el fentanilo, la oxicodona, ya son medicamentos que causan mucha dependencia y en otros países se utilizan como droga, ¿no? Y tenemos también los no narcóticos, que son adecuados para el botiquín, ¿no? Ya que se utilizan para diversos tipos de dolor. Son seguros siempre que se utilicen en la dosis correcta. Entonces, estos medicamentos son la elección para tenerlos en casa, como son el ácido acetilsalicílico, que es la aspirina, el paracetamol, la indometacina, el etodolac, el ketorolaco, diclofenaco, ibuprofeno, naproxeno, ketoprofeno, ¿no? Todos estos medicamentos, el piroxicam también, que era un medicamento que se usaba muchísimo, ¿no? Pero ya casi no se está usando. Este piroxicam era el medicamento de elección en los años 90. Y la dipirona. Pero los primeros que he mencionado, como el paracetamol, ácido acetilsalicílico, el ketorolaco, diclofenaco, ibuprofeno, naproxeno y ketoprofeno, yo recomiendo siempre que tengan en casa, ¿no? Cuando hay algún tipo de dolencia, cuando hay fiebre. Y también recomiendo siempre que miren la fecha de vencimiento, porque a veces compramos un medicamento y lo dejamos en nuestro botiquín y nos olvidamos. Entonces, periódicamente revisen qué medicamentos han vencido, ¿no? Y para que lo puedan desechar, porque también tomar un medicamento vencido es bastante complicado, ¿no? Van a tener problemas alérgicos,
van a tener problemas gástricos. Entonces, siempre tengamos en cuenta eso, ¿no? Revisar la fecha de vencimiento. Los efectos secundarios de estos medicamentos no narcóticos no generan dependencia, no alteran la percepción, sí pueden irritar el estómago y el consumo excesivo puede provocar úlceras pépticas, ¿no? Que estas úlceras pépticas pueden alojarse tanto en el estómago como en el duodeno. Aquí tenemos los antivirales. El más común es el aciclovir, de 800 miligramos. Pero también tenemos en otra presentación, en crema, el aciclovir al 5%. Muy bien, entonces muchas veces la creencia, nos decían nuestras abuelitas, cuando había una lesión en la zona superior del labio superior, nos decían, ¿no? Mira, te ha picado la araña o tienes calor en el estómago. Entonces, eso no es cierto. Cuando sucede este tipo de lesiones en la zona superior del labio superior, esto se conoce como gingivoestomatitis herpética. Quiere decir que es producido por el virus del herpes. Para estos casos se tiene que aplicar la crema del aciclovir al 5% y tiene que ser coadyuvado con la vía oral del aciclovir de 800 miligramos una vez al día por 10 días. Tengamos en cuenta que el antiviral lo que va a hacer es evitar la reproducción ribosómica, la replicación ribosómica del virus. El virus no está vivo, no es un ser vivo como la bacteria. No, el virus no está ni vivo ni muerto. Lo que hace el virus es ingresar, parasita una célula y ahí comienza la replicación ribosómica. Entonces, la bacteria tiene un tipo de crecimiento distinto. El virus se replica y se replica a una velocidad increíble. Entonces, para estos casos tenemos que tomar los antivirales para evitar su replicación ribosómica. Aquí tenemos algunas presentaciones, como el cidofovir, que se indica para la retinitis por citomegalovirus. Y la reacción adversa va a ser una uveitis, la hipotonía ocular, ¿no? Tenemos también la ribavirina, que es para la hepatitis C crónica, y el efecto adverso es la visión borrosa, el déficit de vitamina A, blefaritis también. Tenemos el valgaciclovir, que es para retinitis por citomegalovirus, al igual que el primero, y la reacción adversa es un edema macular, dolor ocular, conjuntivitis. Y la amantadina, que se utiliza en profilaxis y tratamientos de gripe A. Esto puede producir visión borrosa. Y tenemos el foscarnet, que también, al igual que el primero y el tercero, es para infecciones por citomegalovirus. Y la reacción adversa es la conjuntivitis. Estos 5 son los más comunes aquí en el Perú, además del aciclovir. Ahora tenemos los antiasmáticos. El más común es el salbutamol. Y como mencioné en las clases anteriores, el salbutamol produce bastante adicción, pero es un medicamento excelente. La dosis normalmente son 2 puff o 2 veces que se aprieta el medicamento con intervalo de 1 minuto, ¿no? Entonces, estas 2 dosis lo que van a hacer es desinflamar instantáneamente los sacos alveolares y la sibilancia que se producía, es decir, normalmente cuando el paciente asmático tiene un sonido, ¿no? Un sibilante en el pecho que dice, le está sonando el pecho. Entonces, esta sibilancia se va a reducir significativamente luego de administrarse este antiasmático como el salbutamol, ¿no? Tenemos también otros medicamentos preventivos, como por ejemplo el beclotide. El beclotide es otro spray, pero que se usa de manera preventiva. Y también se usa mucho en asma como un medicamento antiasmático, la prednisona, sea de 5, de 10 o de 50 miligramos. Esto en vía oral. Ahora, el salbutamol ingresa por la vía oral, por la vía respiratoria, y se elimina por la misma vía respiratoria. Pero el otro medicamento que acabo de mencionar se va a eliminar por vía renal. Entonces, la mayoría de pacientes indica que cuando toman la prednisona tienen un dolor en la zona posterior, en la zona baja, en la zona lumbar, ¿no? Y es porque la prednisona es nefrotóxica.
quiere decir que sí hace daño al riñón, ¿no? Es un medicamento bastante fuerte y es un medicamento que se indica cuando la crisis asmática es muy severa y cuando ya el uso del spray no hace efecto y ya el paciente requiere nebulización. Entonces ahí se le receta la prednisona. Aquí tenemos en esta tabla los fármacos, ¿no? El salbutamol se usa sea con cámara o sin cámara, ¿no? Es un nebulizador que se utiliza de manera intermitente. Hay otros nombres, también se le conocía antiguamente como el Ventolin, ¿no? Pero el nombre comercial es salbutamol. También se le conocía como el Salbuair, pero más como Ventolin. Tenemos también terbutalila, tenemos como les mencionaba, la prednisona, que se utiliza por vía oral, también puede ser intramuscular o intravenoso en los casos que ya son muy, muy complicados, en casos ya muy severos. Tenemos el bromuro de hipratropio y después el oxígeno, que es con la mascarilla facial en la nebulización, ¿no? Y en casos que el asma produce ya cianosis, cuando el paciente llega cianótico, que está casi morado, solamente queda aplicarle adrenalina por vía intramuscular e instantáneamente se va el broncoespasmo. O sea, el asma es cuando hay una broncoconstricción y la adrenalina y todos los medicamentos que he mencionado anteriormente producen una broncodilatación. Entonces, lo que se tiene que tener en cuenta es que la administración del fármaco va a ser según cómo se encuentra el paciente, según cómo es su crisis asmática. Muy bien, ahora tenemos los antiparasitarios. Tenemos el más común, es el metronidazol, ¿no? Aquí tenemos en este cuadro los fármacos antiparasitarios. Tenemos dos tipos, ¿no? Los antiprotozoarios y los antihelmínticos. En los antiprotozoarios son los amebicidas, las giardicias, tenemos la leishmaniasis, ¿no es cierto? Entonces, estos medicamentos, como el metronidazol, el tinidazol, son para esta clasificación de antiprotozoarios. La otra clasificación es el antihelmíntico, para eliminar los nemátodos, los céstodos, los tremátodos, ¿no? Y tenemos una tercera, que son los ectoparásitos, que son como los ácaros. Entonces, para ese caso se utiliza el acaril. Y ahora tenemos los antidiabéticos. Y el más común en el Perú es la metformina. Muy bien. Ahora, ¿en qué caso se utiliza metformina? Tenemos que tener en cuenta que en la clasificación de diabetes la primera clasificación es la prediabetes. Y esto es de 90 a 110 en los niveles de glucosa. Y la diabetes propiamente dicha instalada es de 120 en adelante. Para determinar si el paciente es diabético o no, se tiene que hacer sus exámenes con intervalo de 2 meses, porque puede ser que el paciente hizo un ayuno muy largo, tal vez el paciente comió antes de su examen de sangre. Entonces pueden haber algunos factores, o el día anterior comió demasiado dulce. Entonces pueden existir factores que van a contaminar el examen. Es por ello que se recomienda aproximadamente 3 exámenes con un intervalo de 2 meses, ¿no? Y se saca el promedio. Y en ese promedio se determina si el paciente es prediabético o diabético. Tenemos que tener en cuenta que también hay diabetes tipo 1 y hay diabetes tipo 2. En el caso de la diabetes tipo 1, lo que se recomienda es la insulina. Y esta insulina es el medicamento más común utilizado para esta diabetes tipo 1, ¿no? Si tienes diabetes de tipo 1, tu cuerpo no puede producir su propia insulina. Entonces, el objetivo del tratamiento es sustituir la insulina que tu cuerpo no puede producir. Entonces, la insulina también se usa en tratamiento de tipo 2, ¿no? Puede ser también administrada por inyección y hay diversos tipos de presentación de la insulina, ¿no? Ahora tenemos el antihipertensivo. Aquí hay muchos medicamentos que se utilizan para disminuir la presión intraarterial. El más utilizado es el captopril por vía sublingual. La recomendación para usar el captopril es cuando
la presión está bastante elevada y a pesar que el paciente ha tomado sus medicamentos, la presión se mantiene elevada. Puede ser que sea por un proceso emocional y que la presión está muy elevada, el paciente se siente mareado, en ese caso se recomienda el captopril sublingual. Pero tenemos otros medicamentos como el valsartán, el losartán, el nifedipino. Todos estos medicamentos son bastante buenos para reducir la presión intraarterial. Aquí tenemos los más utilizados en el Perú, ¿no? El enalapril, la clortalidona, el amlodipino, como le mencionaba, el captopril, el atenolol, la hidroclorotiazida, el nifedipino, el metildopa, el dialticen, el losartán, ¿no? Todos estos tienen un efecto bastante positivo, bastante bueno en el caso de los pacientes con hipertensión arterial. Y se va a recomendar, el médico lo va a recomendar según el caso, según la edad, también según los rangos de la hipertensión arterial, porque no todos los pacientes son iguales, ¿no? Es por eso que no se debe tomar los medicamentos a la ligera. El médico tiene que hacerle una evaluación. Es por ello que tampoco se recomienda la automedicación, ¿no? Luego tenemos los medicamentos hormonales, como el levonorgestrel, que estos medicamentos van a ser recetados para las mujeres en la etapa de la menopausia. Luego tenemos los anticonvulsivos. El más común es la pregabalina de 25 miligramos, ¿no? Es un excelente anticonvulsivo. Tengamos en cuenta que la pregabalina produce mucho sueño, pero este medicamento, la pregabalina, también tiene otro uso. Es se utiliza en caso de neuralgia, de dolores nerviosos muy fuertes, cuando el paciente tiene un dolor de ciática muy fuerte, cuando tiene neuralgia del trigémino o algún tipo de laceración nerviosa. Luego tenemos las vitaminas. Las vitaminas son bastante importantes. Es muy importante que las personas tomen vitaminas, más cuando son adultos, ¿no? Entonces, tenemos una vitamina muy común, es la vitamina B12. Pero tenemos otros tipos de vitaminas, como por ejemplo, tenemos la tiamina, tenemos la riboflavina, la niacina, el ácido pantoténico, la biotina, la piridoxina, el ácido fólico, la cobalamina, el ácido ascórbico. Tenemos diferentes tipos de vitaminas que podemos utilizar, ¿no? También vitamina A, la vitamina D, vitamina E, vitamina K, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la vitamina A, es necesaria para la vista, para la piel, las membranas, las mucosas, ¿no? Pero tenemos también la fuente natural, porque no todo se trata en la vida de tomar pastillas. La fuente natural de origen puede ser la leche, el queso, la crema, la mantequilla, los huevos, ¿no? Las verduras de hojas verdes y también las frutas, el damasco, el albaricoque, el melón, ¿no? Luego tenemos la vitamina D, que es necesaria para la absorción adecuada del calcio. Entonces, si te receta que tomes calcio, no puedes tomar solo calcio, porque tienes que tomar el calcio también con la vitamina D. Para que esta vitamina C sea absorbida por el organismo, necesitas la vitamina D. Entonces, ¿dónde lo encontramos en su fuente natural? En las yemas de huevo, en el hígado, en pescados, ¿no? En la margarina, en todo eso, y también con la exposición solar. Es muy importante la exposición solar, ¿no? La vitamina E es un antioxidante que va a proteger las paredes de la célula. Y en su origen, ¿dónde la podemos encontrar? En los aceites vegetales, en la soya, el maíz, en las verduras de hojas verdes, en el germen de trigo, en el hígado, en las yemas de huevo. También muy importante las nueces. Y la vitamina K va a ser necesaria para una buena coagulación de la sangre. Y su fuente natural va a ser la verdura de hoja verde como la col rizada, las espinacas, el brócoli y los espárragos. Entonces, son muy importantes el consumo de las vitaminas. Tenemos también una clasificación como las vitaminas hidrosolubles, que son las vitaminas que se disuelven en agua. Se desplazan libremente por el organismo
y la cantidad en exceso generalmente se elimina pues, por la orina, en los riñones. El organismo, tengamos en cuenta, necesita vitaminas hidrosolubles en dosis pequeñas y frecuentes. Estas vitaminas tienen menos probabilidad de alcanzar niveles tóxicos. Tenemos en las hidrosolubles la vitamina B1, B2, B3, en general el complejo B y también la vitamina C. Y tenemos las vitaminas liposolubles. Las vitaminas liposolubles se almacenan en las células del cuerpo y no salen del cuerpo con tanta facilidad, ¿no? Porque son hidrosolubles. No necesitan consumirse tan a menudo como las del otro tipo, aunque sí se necesitan en cantidades adecuadas. Tenemos, por ejemplo, la vitamina A, que va a intervenir en la reparación de las heridas, en la visión. La vitamina K, como mencioné un momento, que regula la coagulación sanguínea. La vitamina E es antioxidante, previene el cáncer, el envejecimiento. Y la vitamina D, que regula la utilización del calcio. Recuerden, si le han recomendado vitamina C, tiene que ir de la mano con la vitamina D. Muy bien. Entonces, en los últimos minutos, para que me puedan hacer algunas preguntas, por favor, relacionadas al tema, ¿sí? Para no irnos por las ramas. ¿Tienen algunas preguntas? Francis Román pregunta, ¿qué vitamina para los calambres, aparte del potasio? Generalmente el potasio y el magnesio son para los calambres. A ver, Marisela pregunta, profesor, paciente alcohólico con diabetes, toma metformina de vez en cuando, pero sigue normal. ¿Hay algún sistema que te agarra primero la diabetes? ¿En cuánto tiempo? Bueno, en ese caso tiene que hacerle, si está tomando la metformina, tiene que hacerle su seguimiento y hacerle la medición de la glucosa, por supuesto, para determinar cómo van sus niveles. A ver, Patti Silva pregunta, profesor, ¿la presión arterial en las personas mayores varía si vive en la costa o en la sierra? Sí llega a variar, por supuesto, sí llega a variar. Pero también depende mucho de la idiosincrasia, depende mucho del paciente, ¿no? Se puede decir en los textos que varía, por supuesto, pero también depende mucho del paciente, de cuánto tiempo vive, si el paciente nació en la sierra y ahora vive en la costa. Entonces depende de muchos factores porque hay la aclimatación natural, ¿no? A ver, vamos a leer. Jacqueline Liz, doctor, ¿la metformina a largo plazo afecta a los riñones? La metformina se elimina por vía renal, pero la diabetes siempre va a dañar las zonas periféricas, va a dañar los riñones, y va a dañar la vista y va a dañar los dedos de los pies. Entonces, por eso que se tiene que tener siempre especial cuidado, ojos, riñones y pies. Lo que lo daña no es la metformina, lo que lo daña es la enfermedad propiamente dicha. Muy bien. Celeste, en el caso de las gestantes, aparte de paracetamol, ¿qué otro medicamento se puede administrar? En las gestantes hay que tener en cuenta que se divide por trimestres, ¿no? Solamente se pueden tomar medicamentos en el segundo trimestre para evitar las teratogenias. Y en ese caso es bastante delicado. Solamente recomendamos el paracetamol. Vamos a ver. ¿Qué otras preguntas tienen? Vamos a ver. Nicole, como anticonvulsivo, ¿qué tal es el Divalprid de 500 miligramos? Hay una gama muy amplia de anticonvulsivos y todos ellos son según la casuística clínica. Hay una gama muy amplia, ¿no? Eso ya lo ve la parte neurológica, lo ve el neurólogo. Pero tengo entendido que es un medicamento con muy buena reputación. Pero, como le reitero, todos los medicamentos son según el caso, según la casuística. Gina Ortega nos indica, es mejor tomar vitaminas por separado de multivitamínicos. Si lo vas a tomar como multivitamínicos, está bien. Recuerda que en el caso de las vitaminas, el organismo va a absorber solo lo que necesita. Quiere decir que si el organismo necesita 0.1 miligramos de tal vitamina y así tomes muchísima vitamina, no quiere decir que te va a hacer mejor. Tu organismo solamente va a absorber lo que requiere y lo demás lo vas a eliminar y en la orina va a salir un color naranja, ¿no? Porque todas las vitaminas que has tomado las vas a botar.
Entonces, las vitaminas está bien tomarlas, pero recuerden que tienen que ser, pues, medicadas, ¿no? Tenemos que tener en cuenta el por qué estamos tomando. Lo mejor es tomar la vitamina de manera natural en los alimentos. Profesor, una consulta. ¿Hay alguna contraindicación en tomar zinc? Tal vez, no sé, cualquier cantidad. O sea, ¿cómo le explico? Tomar zinc ¿tiene alguna contraproducencia? O sea, así como No, si lo mismo. Tu organismo va a absorber lo que requiere y lo demás lo vas a eliminar por la orina. No hay mayor riesgo en el caso del abuso en la ingesta de las vitaminas, porque el organismo como se va a eliminar por vía renal y no es nefrotóxico, no produce mayor toxicidad, simplemente tu organismo la elimina. Tito Díaz pregunta, profesor, complejo B, no recomiendo un bebé de 1 año que tome complejo B. Sol pregunta, ¿el losartán causa alergia? Porque el paciente va tomando hace años y si le salieron ronchas puede ser por una alergia adquirida. En ese caso hay que probar con otro medicamento y ya no usar el losartán, ¿no? Porque algún compuesto le ha producido una alergia adquirida. Puede ser también porque lo ha tomado por un periodo muy prolongado. Es por ello que los medicamentos siempre tienen que ir alternándose. Patti Silva, ¿la antalgina aún se usa para bajar la fiebre? Sí, aún se usa. Elizabeth, profesor, la prednisona, tomar en excesivo te corta la vista. La prednisona tiene muchos efectos adversos. Se utiliza en crisis asmática, en crisis asmatiformes, pero no puede tomarse de manera indiscriminada porque sí tiene muchos efectos adversos. Vas a tener dolor de riñones, dolor de hueso. Es bastante complicado, ¿no? Los efectos adversos. A ver, Luis Meneses nos habla de la clasificación de los AINES y de los esteroides. Sí, más adelante vamos a ver en las siguientes clases una clasificación más específica, ¿no? Porque si no, tendría que ser una clase muy amplia. Entonces lo he tratado de hacer primero una visión genérica y después ya ir de manera específica. Si no, sería una clase demasiado amplia, no nos alcanzaría el tiempo de 1 hora y media. A ver. Vamos a ver. Violeta, para empezar a tomar vitaminas, no es necesario desparasitarse antes. Alejandro, ¿se puede recomendar para un alto mayor de vitaminas esa marca como Geria Plus? Sí, sí, son bastante buenas. Son bastante buenas la Geria Plus, la Ensure, son muy buenas. A ver. Yula Alarcón pregunta, ¿los medicamentos se indican cuando son nefrotóxicos? Sí, siempre viene con una hojita de posología y ahí dice, interacciones medicamentosas, efectos adversos. Cuando lean que es nefrotóxico es porque daña el nefrón, que es la unidad fundamental del riñón. Pero tengamos en cuenta que si toma una pastilla no te va a dañar el riñón, ¿no? O sea, si el uso prolongado o indiscriminado, ya te están advirtiendo que es nefrotóxico, entonces te va a dañar el riñón. A ver, vamos a ver. Muchas gracias, Claudia Medina. Diana Sánchez, ¿algún medicamento para el pólipo nasal? El pólipo nasal tiene que ser cauterizado. No hay un medicamento que llegue a reducir ese pólipo nasal. Tiene que ser cauterizado. Pero ahora hay cauterizaciones que son menos invasivas. Pueden ser incluso hasta con láser, que no duele, no sangra. A ver, Janet Betty, profesor, estoy en consulta. Ok, que le consulto. ¿Me puede decir si a un bebé de 5 meses le puede nebulizar solamente en el hospital? Sí, por supuesto. Si es que tiene una crisis asmática, por supuesto que sí, pero en vía hospitalaria. No puede usar salbutamol de manera indiscriminada en un bebé de 5 meses, por favor. A ver, Gino Ortega, el neurobión en ampolla, una persona de 55 años que tuvo derrame facial, tiene calambres. El neurobión solo es cada 24 horas. Es bastante fuerte. A ver, muchas gracias por lo que me dicen. A ver,
Elizabeth dice, cuando una persona tiene duración, solo dolor en el cuello, en la nuca, no, eso es por otro tipo ya de, el músculo probablemente está inflamado en esa zona producto del estrés cotidiano, pero la vitaminosis se ve normalmente en las uñas, en el cambio de color en el cabello, en la zona ocular, ¿no? También puede ser en la zona cutánea, pero normalmente si el paciente o la persona tiene el cabello que normalmente lo tenía negro y lo comienzan a ver un poquito anaranjado, entonces es por avitaminosis, ¿no? También si las uñas las ven agrietadas, también es avitaminosis. Si tienen algunas manchas en la piel, también. Y si a nivel de los ojos está más claro de lo normal, también. Nancy González, una bebé de 3 meses, prednisona no, es muy fuerte. Muy bien. ¿Tienen alguna otra pregunta? ¿Qué significa avitaminosis? La vitaminosis es la falta de vitaminas. Justamente la falta de vitaminas se le conoce como avitaminosis. Vique Pérez pregunta, ¿el ácido fólico 400 sin recomendación? No, el ácido fólico no afecta. Y de la misma manera, tu organismo va a recepcionar lo que necesita y después lo va a eliminar en la orina. En el caso de las vitaminas, no hay no hay riesgo de toxicidad, así que no hay que tener temor en eso. En el caso de los medicamentos, sí, los medicamentos propiamente dichos, como hemos estado hablando de la prednisona, ese tipo de medicamentos sí van a producir algún tipo de afecto colateral, efecto adverso, ¿no? Muy bien, entonces si ya no hay más preguntas, sí, dígame. Si tengo hemoglobina 16.8 y, y tomo vitaminas, pero que justo como son multivitamínicos también contiene sulfato ferroso, ¿me será contraproducente? Debido a que ya mi hemoglobina es 16.8. Su hemoglobina está bastante elevada, usted debería tener hasta 14, tiene 16.8, pues en ese caso hay que evitar, ¿no? Porque su hemoglobina está bastante elevada. Entonces lo que yo le recomiendo es que siga un tratamiento, que lo vea el médico especialista, que lo vea el hematólogo y le dé una medicación, porque no hay que ser ligeros en esos casos, ¿no? Sí, sí me vio el médico y me dijo que era porque había consumido demasiada menestra. Y dejé de consumir la menestra y se bajó a 14.2. Ah, entonces ya está en los rangos normales. No, entonces puede tomar, no hay ningún problema, si ya está en los rangos normales. Muy bien. Luis Miguel pregunta, ¿se puede aplicar lincomicina, dexametasona y metronidazol para una gripe? No, no es para los medicamentos que estás mencionando, no es para la gripe. Recordemos que la gripe es viral. La lincomicina es para la infección a nivel de garganta. La dexametasona es un antiinflamatorio. No, para la gripe no. Muy bien. En el caso, Nancy, en el caso de los bebés, la medicación es muy delicada. Siempre tiene que ser, como les reitero, por kilogramo de peso y siempre tiene que estar prescrita por un médico que lo esté evaluando. Muy bien, entonces, estimados alumnos, si ya no hay más preguntas, le doy pase a la coordinadora. Muchas gracias.